Recording is on. Muy bien. Recording is on. Compartimos pantalla. Y volvemos a la pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bueno, aquí reproduzco la filmina que hicimos recién. Entonces, recuerden, a este precio máximo se ha interrumpido el mecanismo de mercado. La cantidad demandada y ofrecida son diferentes por las respectivas leyes de demanda y oferta. La cantidad ofrecida es muy pequeña y la cantidad demandada es muy amplia. Es decir, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Esta situación se llama exceso de demanda o escasez. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿y entonces qué? Bueno, vamos a ver. Hay dos opciones posibles. Una es suponer que los productores acatan la disposición de precios máximos, ya fuese porque están convencidos, porque, no sé, la policía vigila, por lo que ustedes quieran, no importa. Entonces, ahí se les presenta un problema a los productores, que es cómo administran esa escasez. ¿Y por qué? Bueno, porque un exceso de demanda o escasez, ¿qué significa? Que una porción o parte de la misma quedará insatisfecha necesariamente, porque lo que se produce no alcanza para todos, porque los productores no están dispuestos a producir a ese nivel de precios la cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir. Van a producir menos. Entonces, bueno, hay que decidir quién puede comprar y quién no. A eso llamo yo administración de la escasez. Hay tres formas básicas de administrar la escasez. Uno es la arbitrariedad de parte de los productores. O sea, el productor le vende a quien le parece y no le vende a quien no quiere. Parece muy irrealizable y que seguramente daría lugar a conflictos. Una perfección o un perfeccionamiento, mejor dicho, sobre ese método es respetar el orden de llegada de los consumidores. Se forma la cola y le vamos dando hasta que se termina. Y el que justo está en esa posición va a estar un poco embroncado. Pero bueno, no, se terminó, no hay más, vuelve mañana. Y un tercer sistema, que es más racional que los otros dos, es establecer un sistema de racionamiento, es decir, establecer raciones en función del criterio que a usted le parezca, que se instrumentan a través de cartillas, cupones, tickets o sistemas análogos. Y esto existió en los países del socialismo realmente existente, es cierto, pero también existió en los países capitalistas en situaciones de guerra, por ejemplo. Acá en Argentina, durante la Segunda Guerra Mundial, estaba racionado, por ejemplo, los neumáticos, la nafta y también la película para filmar. Los rollos de 35 milímetros. El film virgen, digamos. Entre otras cosas que yo recuerdo. En Inglaterra es célebre. Se estableció el racionamiento en 1940 y duró 15 años, hasta 1955. Es un caso importantísimo, digamos, por la gran cantidad de tiempo. También en Estados Unidos hubo algunos productos racionados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ya para el 46 ya habían salido del mismo. Ahora, por otra parte, la otra opción, los productores pueden no acatar la disposición sobre precios máximos, en cuyo caso surgirán los famosos mercados negros, paralelos, subterráneos, clandestinos, underground, blue o como quieran denominárselos. El ingenio popular no descansa en ese sentido, como decía Minguito. En tal caso, accederán a dichos mercados solo aquellos consumidores de mayor poder adquisitivo, dejando de lado a quienes no puedan pagar los precios más altos que se generarán en los mismos, dado el riesgo que conllevan. Obviamente, se va a vender el bien, pero no al precio pretendido por el gobierno, sino a un precio más alto. ¿Sí? Entre otras cosas, porque el productor conlleva un riesgo ir a ese mercado, porque está violando ese estatuto, digamos. Ya no hay penas como las de Diocleciano, afortunadamente. Entonces es posible que la medida que pretendía beneficiar a los consumidores, y sobre todo a los consumidores de menores recursos, no logre sus efectos, sino todo lo contrario.
El otro, la contrapartida de esto son los precios mínimos. Límite inferior al que puede llegar un precio. Minimum price o floor price. Floor es piso. Es un precio fijado por las autoridades por debajo del cual no se puede vender un producto o servicio. Tiene como objetivo, acá es al revés, proporcionar seguridad a productores y comerciantes. Y se engloba también en la categoría de precios políticos. Se define un precio político, political price en inglés, como un tipo de ingreso público que procede de precios insuficientes para cubrir el costo de producción de ciertos servicios públicos. O también un precio fijado por el gobierno con la intención de favorecer a determinados grupos de personas, sin tener en cuenta, por tanto, la situación del mercado. Estos precios afectan generalmente a productos o servicios básicos dentro de la economía. También la fuente es el sitio web economia48.com. El conjunto entonces de definiciones contempla las tres preguntas que hace la cátedra respecto a un precio mínimo. ¿Qué es un precio mínimo? Es una resolución administrativa por medio de la cual se establece un límite inferior para el precio de un producto que no puede sobrepasarse, bajo ciertas penalidades allí establecidas. Es decir, el producto X se puede vender a cualquier precio por encima de ese precio mínimo, pero no por debajo del mismo. ¿Por qué se fija? Porque a juicio de las autoridades económicas, el precio establecido más o menos libremente por el mercado del bien en cuestión no es lo suficientemente remunerativo para el conjunto de productores, ya sea porque no cubre sus costos de producción o bien porque les habilita un margen de rentabilidad, una ganancia considerada insuficiente para la supervivencia de los mismos. Por lo tanto, ¿a quién se intenta proteger? A los productores, por los motivos expuestos previamente, por cuya razón este tipo de medidas es usual en los mercados sujetos a grandes fluctuaciones de oferta. ¿Dónde pasa esto? Bueno, básicamente en los mercados agrícolas. Hay también un caso particular de precio mínimo que no vamos a ver nosotros, que es el establecimiento de salarios mínimos en los mercados de trabajo. También se remonta a la antigüedad. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi había disposiciones sobre remuneraciones mínimas para ciertas profesiones como la de los barqueros. En general, esta reglamentación no continuó porque el trabajo asalariado tenía poca incidencia hasta la emergencia del capitalismo. Ni con los productos agrícolas, digamos, hasta que aparecieron los mercados y las escaseces. Entonces, en el último tercio del siglo XVIII, los fisiócratas, una escuela de pensamiento económico que ya analizaremos, propusieron la aplicación de un precio mínimo o sostén para el cereal. Ellos lo llamaban bon prix, es decir, buen precio, en el caso en que, por efecto de las medidas de liberalización económica por ellos propugnadas, tuvieran éxito. Y entonces el aumento de la oferta hiciera descender el precio del mercado más allá de lo razonable. O sea que fíjense que el liberalismo de los fisiócratas tenía este límite, digamos, ¿no? No empobrecer a los productores agropecuarios. La aplicación de este tipo de medidas, precios mínimos, en la agricultura se generalizó después de la Gran Depresión de 1929, por la deflación de precios agrícolas que hubo. Por ejemplo, en nuestro país se creó la Junta Nacional de Granos, creo que fue en el 32, creada durante los gobiernos conservadores de la llamada década infame y eliminada por el innombrable en 1991, que tenía como misión establecer los precios sostén o precios mínimos para todos los productos agrícolas cultivados en las distintas zonas agrarias, todo lo que fuera grano. Después había otras juntas para las hierbas, para las carnes, etc. ¿Cuándo un precio mínimo es relevante? Es decir, ¿cuándo produce efectos económicos? Bueno, vamos a verlo. La estructura es la misma que en el caso anterior. Tenemos un mercado donde establecemos, en este caso, un precio mínimo por encima del precio de equilibrio. Y tenemos acá otro mercado donde establecemos un precio mínimo por debajo del precio de equilibrio. Uno de estos dos es una chambonada, digamos, de quien lo hizo. Y el otro es un precio mínimo relevante porque produce ciertos efectos económicos.
cuál sería el precio mínimo relevante. ¿El de la izquierda o el de la derecha? Izquierda. ¿Por qué? Por lo mismo que el anterior, pero al revés. Si vos pones un precio mínimo por debajo de lo que lo van a vender, es lo mismo que nada. ¿Es la misma? Es lo mismo que nada. Decirle a alguien que tenés que vender algo como Claro, mínimo un justamente, precio si que el es. precio de equilibrio es este, digamos, vos podés vender a cualquier precio por encima del mínimo. Y bueno, si este es el precio de mercado, seguís vendiendo a este precio. En Claro, cambio acá, en este caso, en el de la izquierda, vos no podrías vender al precio de mercado. Vos tenés que vender a un precio que está por encima del precio de mercado. Este precio es relevante porque causa cierta perturbación en el mercado que ahora vamos a analizar. ¿Mm? Entonces, la respuesta a esta pregunta es que un precio mínimo es relevante cuando interrumpe el mecanismo de mercado. ¿Y cuándo lo hace? Cuando es fijado por encima del precio de equilibrio, como dijo su compañero. Entonces, vamos a analizar ahora eso en particular. Tenemos este mercado que establece este precio de equilibrio libremente, o más o menos libremente. Y se establece un precio mínimo por encima del mismo. Ahora, este precio es tan alto que por ley de la demanda, ¿sí?, los compradores están dispuestos a adquirir una pequeña cantidad. Pero a su vez, por ley de la oferta, los productores están dispuestos a ofrecer una cantidad mucho más importante. ¿Sí? Entonces, no coinciden oferta y demanda, o cantidad ofrecida y cantidad demandada, mejor dicho, y por lo tanto se produce esta situación que, al revés que el caso anterior, es un exceso de oferta de bienes. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, como puede apreciarse claramente. Esto se llama exceso de oferta o excedente. En efecto, en este caso se constituye, o se provoca, digamos, por la aplicación del precio mínimo, un exceso de oferta o excedente, ya que al ser el precio tan elevado, por ley de la oferta, los productores están dispuestos a ofrecer mucho. Y por ley de la demanda, los consumidores están dispuestos a demandar muy poca cantidad del bien en cuestión. Y entonces, bueno, pueden pasar dos cosas, igual que en el caso anterior. Hay dos opciones posibles. La primera es suponer que los productores acatan la disposición sobre precios mínimos. No importa por qué. En ese caso se les presenta un problema que es el opuesto del caso anterior. ¿Qué tienen que hacer? Administrar ese excedente. ¿Qué hacemos con el excedente que no se puede vender porque la demanda a ese precio tan alto no lo puede comprar o no lo quiere comprar? Y esto es así porque, justamente, como dijimos, un exceso de oferta significa que una porción o parte de la misma quedará necesariamente invendible. Hay tres formas básicas de administrar el excedente. Una es almacenarla, a la espera de una mejor oportunidad, o que cambie la condición del mercado, o que el gobierno anule la legislación de precios mínimos, etc. Obviamente, solo podrán hacerlo aquellos que tengan la estructura para el almacenaje y la capacidad financiera para bancarse ese tiempo, digamos, a la espera de poder vender ese excedente. La segunda es, bueno, si el gobierno me creó el problema, que el gobierno me lo resuelva, es decir, solicitarle al gobierno que adquiera o compre el excedente, obviamente, al precio mínimo establecido. Bueno, normalmente en países como el nuestro esta situación no sucede porque el gobierno no tiene con qué comprarlo. Entonces, si el gobierno persiste en eso, la tercera solución es lo que yo llamo la solución antisocial. Destruir el excedente, de forma tal que la oferta retroceda hasta que el precio de mercado se aproxime así al precio mínimo establecido. Esto que parece un sinsentido, sin embargo, ha sido aplicado tanto en Argentina como en otros países en varias ocasiones. Normalmente durante la Gran Depresión. Se destruían excedentes o se les daban usos no genuinos para aumentar el precio de lo que iba así al mercado en cuestión.
por ejemplo, se usó el maíz como combustible para las locomotoras. Y aunque sea menos frecuente que en el caso de los precios máximos, puede suceder que los productores que no acaten la disposición, digamos, vendan en un mercado paralelo a precio menor el bien en cuestión. Ahora, en ese caso, solo accederán a dichos mercados aquellos productores que, aún vendiendo a menor precio, puedan soportar no cubrir sus costos o reducir aún más sus beneficios. No todos los productores van a poder ingresar a ese mercado paralelo, digamos, por lo cual, también como en el caso anterior, la medida que pretendía beneficiar a los productores es posible que no logre esos efectos. Bueno, segunda pausa. ¿Preguntas, comentarios? Hola, Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí va. perfectamente. Yo tengo dos preguntas. Una es, porque no termino de entender en esta segunda opción de el precio mínimo, si se busca proteger a los productores y ya directamente desde un principio es un problema para los productores, como no entiendo cuál es la lógica de esa búsqueda de protección. Si las dos opciones que hay ante el excedente complican a los productores. Esa es una. Y la otra es, ¿qué pasa si el precio, ya sea el mínimo o el máximo, se fija en el punto de equilibrio? Bueno, la segunda es más fácil de responder. Si se fija en el punto de equilibrio, o digamos a nivel de precio de equilibrio, no pasa nada. Es una disposición absolutamente inútil, ¿sí? Porque no altera ninguna condición del mercado, digamos. Nadie haría semejante cosa. O sea que sería lo mismo que la otra opción que nos había dado en cada uno de los casos. Digo, por ejemplo, para el precio mínimo, bien, la opción razón, no sería relevante. Lo que pasa que normalmente, o sea, cuando se fijan precios máximos o mínimos es porque hay un descontento total o parcial de una parte o de la otra con el precio de mercado. Por lo tanto, nadie fijaría un precio máximo o mínimo, digamos, respetando ese precio, porque hay disconformidad. ¿Está bien? O se quejan los consumidores porque no pueden acceder al bien, o se quejan los productores porque no pueden seguir produciendo con pérdida, digamos, o con un beneficio magro. Ahora, la primera pregunta es un poco más compleja. ¿Qué es lo que pasa? Usted, digamos, supongamos que usted, lo que hacía la Junta Nacional de Granos, establecía ese precio pensando en lo que era la unidad económica de la pampa húmeda en ese momento, que en la década del 60 era, por ejemplo, 100 o 120 hectáreas. Hoy son más, ¿no? La unidad económica es la unidad mínima, autosuficiente y rentable para seguir produciendo, para seguir existiendo como empresa, digamos, como empresa agrícola. Ahora, obviamente, había de esas unidades, pero también había unidades mucho más grandes. Entonces, el efecto va a ser desigual sobre el tamaño y la estructura de costos de cada uno de los productores. ¿Sí? Y ahí también tiene que ver, y en el caso argentino, que es un poquito el que yo más conozco, la capacidad de lobby que tenían las famosas patronales agropecuarias para presionar sobre la Junta de Granos, digamos. De hecho, si yo recuerdo bien, uno de los argumentos del gobierno menemista para eliminarla, más allá de que la desregulación se suponía que iba a solucionar todos los problemas del mundo, era que la Junta había sido colonizada por los representantes de estas organizaciones, digamos, de estas cámaras empresarias agropecuarias. Eso es lo que le puedo responder. Hoy no hay precios sostén. Hoy los precios agrícolas son fijados por el mercado mundial. El precio no sé, de la soja o del cereal, del maíz o de lo que fuera, es la traducción a pesos del valor en dólares internacional. Hoy, desde Menem para acá.
Por eso el intento del año que recordaba su compañera la otra vez, el intento de establecer retenciones, ¿no? Que empezaron con Duhalde y bueno, después siguieron, era una forma de descalzar el precio de cereales y carnes en Argentina de su valor internacional cuando estaban subiendo por presión de demanda, ¿no? Pero bueno, ese es otro mecanismo de intervención que nosotros no vamos a ver. Un pequeño comentario, Marcelo. Perdón, señorita, no sé si está satisfecha la... Sí, gracias. Muy bien. Disculpa mi interrupción, ¿eh? No, hablaste de precios máximos y mínimos y no dijiste nada de precios fijos. Y esto para hacer acordar aquella, a título de anécdota, especialmente para mis compañeros siglo XXI, que hubo una época en a mediados del siglo pasado, un poco más, la década 60, 70, donde en un periodo de cierta estabilidad, uno podía encontrar precios fijos que venían estampados en los artículos de primera necesidad. Aceite, harina, azúcar, tomate, arvejas, venían ya rotulados con el precio de venta por el cual el supermercado o el mercado lo podía vender hasta ese precio máximo. Y de ahí para abajo, pero no para arriba. En todo caso, estampado, ¿no? En todo caso, un precio fijo, es un precio máximo que se prolonga en el tiempo. Sí, cuando hay estabilidad, obviamente. Sí, obviamente. ¿No? Es un caso particular de precio máximo. El precio máximo, sí. Exactamente. En la literatura aparece muy esporádicamente mencionado eso, el precio fijo. Sí, yo lo vi, pero como en el material bibliográfico que ustedes tienen no aparecen menciones, entonces no lo incorporé, digamos. Está bien. Pero claro, es cierto que es un precio máximo. Se puede vender hasta ese precio, y de ahí para abajo. Pero que tuvimos experiencia. Porque en realidad uno cuando piensa precio fijo dice, bueno, me lo tienen que vender exactamente a ese precio. No necesariamente. No es la lógica del precio máximo. La lógica del precio máximo es hasta ese precio. Sí. O sea, de ahí para abajo lo que quiera. Para arriba no. Pero bueno, aún con los precios cuidados, que mencionaba la compañera hace un rato, pasó exactamente lo mismo que con los precios máximos. O sea, o se extinguían, o había desabastecimiento, o estaban situados en los lugares más inhóspitos del supermercado, digamos. ¿Sí? O sea, nunca había abastecimiento suficiente de los mismos. Lo cual también es una respuesta de las empresas, digamos. Decir, bueno, está bien, te concedo esta línea de producto, pero en todas las otras líneas de producto hago estragos, digamos. Claro. Y entonces dedico solamente un segmento de mi planta para producir esto, ponerle que produzco a pérdida, pero compenso con los superbeneficios de la otra línea de producto, digamos. Naturalmente. Y dejo al gobierno tranquilo, digamos. Y el gobierno que también dejaba hacer, ¿no? Si yo recuerdo bien, la campaña de promoción de precios cuidados estaba a cargo de 678, digamos, que no era un programa periodístico, no para eso, así que... Y el público en general tampoco reclamaba en los supermercados. Eso lo sé por experiencia personal, digamos. En fin. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, si tendría relación con esto. A ver. He visto en los lácteos, por ejemplo, que ya en los envases por parte de la empresa vienen precios, ¿no? Por ejemplo, un yogur, me acuerdo, 15 pesos. Y muchas veces los supermercados no siguen ese precio, ¿no? Ponen uno mayor. Pero como ese intento de la empresa de, fijar el precio, que no es seguido por los propios supermercados. Bueno, pero en este caso es un intento de la empresa, no es una política pública. ¿Sí? No es este caso, digamos. En todo caso, si la empresa publicita que ese yogur vale 15 pesos, usted debería buscarlo, la demanda debería buscarlo en donde respetan en los negocios que respetan esa convención publicitaria, digamos.
Pero no es una política pública, ¿eh? Eso es otra cosa. Es una... Sí, es por parte de una empresa privada, pero ¿también es un precio máximo? No. El precio máximo es siempre una imposición de alguna autoridad administrativa de algún gobierno, nacional, provincial o municipal, sobre el sector privado. ¿Sí? Bien, gracias. No, eso configura otra situación distinta. Así que fíjese que aún entre privados, digamos, entre bueyes no hay corneadas, ¿no? Sí que las hay. No conocía el caso. ¿Alguna más? Bueno, vamos a ver el impuesto y vamos a dejar el subsidio para la semana que viene. Pero les voy a pedir, sí, que lean o que miren las clases que se van a habilitar de estructuras de mercado. Así, una vez que habíamos subsidios, charlamos al respecto. Bueno, entonces esta sería la última medida de política o de intervención de Estado que veríamos hoy. Un impuesto específico o de cuantía fija o de suma fija. Lo pueden encontrar en la literatura con esta denominación. Es un impuesto, es decir, es un tipo particular de impuesto que es una cantidad determinada de dinero por unidad producida y vendida, sin importar el cambio en las circunstancias de la entidad gravada, sea una empresa o toda una industria determinada. No es un porcentaje, son tantos pesos por unidad vendida. Por eso es de cuantía fija o específico. Es uno de los varios modos utilizados para la imposición, es decir, para la aplicación de impuestos. Otras formas pueden ser sobre los ingresos, ganancias, por ejemplo, sobre las cosas poseídas, impuestos a la propiedad en la provincia de Buenos Aires, inmobiliario y patente, el dinero gastado, impuesto a las ventas, como el IVA, o otro tipo de impuestos especiales. Se trata de un impuesto regresivo, de manera que cuanto menor sea el ingreso, mayor es el porcentaje de la renta aplicable a dicho impuesto. Los impuestos se pueden clasificar en progresivos, proporcionales y regresivos. Cuando son proporcionales significan, que eran los recomendados por Adam Smith, significa que a cada agente económico le sacan una proporción de su renta, la misma. O sea, si el impuesto es del 10%, si yo gano 100, pago 10. Y si gano 1000, pago 100. Y si gano 10.000, pago 1000. Siempre el 10%. Un impuesto progresivo, como es el caso del impuesto a las ganancias a las personas físicas en Argentina, es un impuesto que a medida que mayor sea el ingreso, mayor es la proporción que se le cobra. Y un impuesto regresivo es un impuesto que cuanto mayor sea mi renta, menor es el impuesto en forma proporcional al mismo. El ejemplo típico es el IVA. Digamos, como el IVA es un porcentaje determinado sobre el producto, no toma en cuenta la renta de quien compra el producto. Entonces, por ejemplo, compramos un litro de leche, supongamos el villero de Paso, un docente de la Facultad de Humanidades y el ingeniero Mauricio Macri. Todos compramos el mismo litro de leche. ¿Sí? Y todos pagamos la misma parte de IVA de ese. Bueno, la leche no es un buen ejemplo. ¿Qué sé yo? Bueno, cualquier otro bien de consumo, ¿sí? Que compramos el mismo. Una Coca-Cola. Todos compramos Coca-Cola de 2 litros y pico. ¿Sí? Vale el mismo precio, bueno, y todos pagamos la misma proporción de IVA, que en realidad la va a pagar el vendedor, pero nosotros se estamos incluyendo en el precio, porque es un impuesto trasladable. Fantástico. Ahora, no podemos comparar los ingresos del villero de Paso, del docente de la facultad y del ingeniero Macri. Cada uno, digamos, como yo los ordené por escala de ingresos, en realidad el que termina pagando proporcionalmente más de dicho impuesto es el villero de Paso que el docente y que el ingeniero Macri. Entonces, el impuesto específico es de ese tipo, digamos. Es un impuesto regresivo. Bueno, acá hay ejemplos que ustedes pueden leer que no son los casos que nosotros vamos a ver. En la teoría económica, un impuesto de suma fija o específico puede tener la ventaja de no contribuir a un exceso de carga de los impuestos sobre los contribuyentes,
pero puede implicar una pérdida de eficiencia económica que se deriva de los impuestos, reduciendo los incentivos para la producción, como veremos. En la práctica, los impuestos de suma fija se encuentran a menudo, digamos, en las estructuras tributarias de muchos países, ocupan lugares importantes. ¿Qué sé yo? En Argentina el ejemplo típico es el impuesto a los combustibles y a los cigarrillos. Se pueden distinguir una serie de impuestos específicos tradicionales. Por ejemplo, sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas y los hidrocarburos, que son comunes en muchos países del mundo, como el nuestro. Y por otro lado, una serie de productos y servicios diversos más cambiantes, como son los bienes de lujo, el juego, algunos servicios bancarios, transportes y otros. Bueno, últimamente los celulares, por ejemplo. El fundamento de estos impuestos específicos es que el gravamen sobre el consumo no puede quedar confiado de manera exclusiva a un impuesto de carácter general como el IVA, que grava de manera indiscriminada el consumo de todos los bienes y servicios. Bueno, no de todos, porque hay algunos que están exentos. Y en el caso argentino hay, los servicios tienen tarifa diferenciada respecto a los bienes, etc. Independiente del tipo de bienes que se trate, sino que es necesaria la existencia de otros impuestos que graven de manera selectiva el consumo de bienes específicos. La pregunta es ¿por qué? Porque, digamos, no es que por tener un impuesto específico no paguen IVA, no, pagan el IVA más el impuesto específico. Estos impuestos especiales cumplen así una doble función. Por un lado, un fin totalmente recaudatorio para el fisco, recaudación de fondos para el tesoro, y a la vez sirven como instrumento de políticas, según el tipo de bien gravado, en la política sanitaria, en la energética, etc. Estos impuestos también pueden tener carácter redistributivo cuando los productos gravados tienen carácter suntuario. Y en otros casos pueden ser regresivos si los bienes son los más consumidos por los ciudadanos de menor renta, por ejemplo. Suponen una discriminación respecto de determinados consumos que pueden tener su fundamento en alguno de los siguientes aspectos. O sea, la aplicación de este impuesto en algunos consumos lo que pretende es, digamos, siendo el impuesto un determinante de la oferta, digamos, la oferta se va a reducir y por lo tanto el precio de equilibrio va a ser mayor. En ese sentido son discriminatorios. Por ejemplo, controlar el consumo de bienes considerados contrarios a la salud. Caso típico del alcohol y el tabaco. Sin embargo, esto está muy puesto en duda porque la demanda de estos productos tiende a ser inelástica. Ojo, no en el alcohol, sí en el tabaco. La demanda de alcohol no toda es inelástica, digamos, porque cuando consideramos el alcohol, las bebidas alcohólicas de forma discriminada, obviamente las que son más caras tienen demandas relativamente elásticas. Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Este impuesto trataría de compensar las externalidades negativas producidas por los bienes gravados. Por ejemplo, cuando hay contaminación. Este gravamen también puede sustituir las tasas por servicios prestados por el Estado, que son de difícil cálculo. El gravamen sobre bienes de carácter suntuario ponen de manifiesto la capacidad de pago de los individuos. O sea, si pese a todo yo lo sigo comprando, y bueno, como el fisco va a saber qué tipo de bienes yo compro, y después no me puedo hacer el sota cuando tengo que tributar sobre los impuestos a los ingresos. Porque esos ingresos que usé para comprar estos bienes suntuarios tienen que ser de un origen legítimo. La capacidad recaudatoria de estos impuestos ha tenido un papel fundamental para su implantación, a lo que han contribuido los siguientes elementos. Primero, la ausencia de productos sustitutivos cercanos. Obviamente, porque si el bien gravado tuviera sustitutos, dejamos de comprar este bien y nos mudamos al otro bien. Una gestión tributaria fácil basada en la identificación clara de los productos. Una demanda inelástica que tolera la elevación de precios, como ya dije, y un reducido número de productores que facilita la administración de los impuestos. Ejemplo típico, los impuestos que yo cité para Argentina, tabacaleras o naftas. Los contribuyentes que pagan ese impuesto son muy poquitos en ambos casos, porque son mercados concentrados. Entonces, este impuesto es de carácter indirecto. Esto es fácilmente trasladable de los productores
que son los contribuyentes de derecho, a los consumidores, que serían los contribuyentes de hecho, los que lo terminan pagando. Entonces, analicemos el siguiente caso. Bueno, entonces, tenemos una demanda del bien X y una oferta del bien X, esta. Se establece un equilibrio, esta cantidad de equilibrio y el precio que está levemente por encima de los 40 pesos. Supongamos que el gobierno aplica un impuesto de cuantía fija en este bien. No a esta empresa, digamos, en este bien, para todas las empresas que lo producen. Entonces, siendo el impuesto un determinante de la oferta se va para arriba. ¿En cuánto se va? En la magnitud del impuesto. Esta línea vertical que separa ambas ofertas es la magnitud del impuesto por unidad. Fíjense que la distancia entre ambas curvas es o pretende ser la misma a lo largo de todo el trayecto. Entonces, a esta curva la voy a llamar oferta más T, siendo T impuestos, ¿no? Tax en inglés. Bueno, ¿dónde se determina el nuevo equilibrio? Bueno, donde la nueva oferta intersecta a la demanda que no ha cambiado. Aquí estamos, en el punto B1. Entonces, obviamente, como cada vez que se contrae la oferta, la cantidad de equilibrio va a ser menor y el precio de equilibrio va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema que tengo que analizar en este caso? ¿Cómo operó lo que llamé la traslación del impuesto entre agentes económicos? Supongamos que ustedes son productores y el gobierno le dice, mira, vos vendés a 100 pesos. Te voy a aplicar un impuesto de 10 pesos por unidad vendida. ¿Cuál es la intención del productor en ese caso? ¿Qué pretenderá hacer? Estoy preguntando. Declarar menos bienes de los que venían. No. Estamos en la teoría, no, ese tipo de cosas no. Trasladarlo Aumentar el precio. ¿Eh? Aumentar el precio. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100 pesos del impuesto. ¿Cómo 100 pesos? No sé cuánto dijo. El precio era 100. El precio era 100 y el impuesto eran 10 pesos. 10 pesos. O sea, aumentar de 100 a 110. O sea, sí. Aumentar en toda esta proporción. Claro. Pero ¿qué pasa? Enfrenta esta demanda. No puede hacerse el loco. Él no puede modificar la demanda. Solo se modificó la curva de oferta por efecto de la medida gubernamental. En el nuevo equilibrio, fíjense, S1, solo pudo trasladar una pequeña parte del impuesto. Recuerden, este segmento es el impuesto. Este segmento que está acá es exactamente igual a este. ¿Sí? Pero este segmento yo lo dibujé con dos colores. Fíjense, este color que es, no sé, naranja en este tramo y este color que es azul en este tramo. ¿Qué es lo que divide a ambos tramos de este segmento? Esta línea. ¿Sí? ¿Qué representaba esta línea? ¿El precio de equilibrio? El precio de equilibrio original, antes de la aplicación de la medida. Fíjense, solo pudo trasladar una pequeña parte del impuesto. ¿Sí? Ahora, el señor productor, los productores tienen que pagar toda esta parte del impuesto. Entonces, esta parte que trasladó es la que paga él. Perdón, es la que paga el consumidor. ¿Y cómo sé que la paga el consumidor? Bueno, muy fácil. El precio aumentó. El consumidor paga una parte del impuesto. Pero toda esta parte que está en azul la va a tener que pagar el productor, sacrificando sus beneficios. Porque el tipo tiene que vender, supongamos que no hay evasión, como sugirió la compañera, el tipo tendrá que vender, tendrá que pagar al fisco este impuesto unitario por toda la cantidad vendida, que será desde 0 hasta Q sub prima. Entonces, ¿quién soporta una mayor carga del impuesto en este caso? ¿El productor o el consumidor? Aparentemente el productor, ¿no? El productor, porque la parte que está debajo del precio de origen es mayor que la parte que está por encima. Entonces, yo acá, si lo veo en segmentos, lo que tengo es la incidencia del impuesto por unidad.
Pero si lo veo en áreas, en el área que estoy marcando acá, que es un rectángulo, esto sería el total de la recaudación tributaria que le pagan las empresas del fisco. Este área más chiquitita es la que pagan los consumidores, pero este área más grande que está acá abajo es la que pagan los productores. La suma de las dos áreas es el total de la recaudación, que es el impuesto unitario por la cantidad vendida. Esta es una situación. Ahora vamos a ver otra situación. Fíjense, tenemos la oferta, la demanda, el equilibrio inicial. Lo mismo, se aplica un impuesto, sube la oferta en la magnitud del impuesto. ¿Sí? La pretensión de este señor es subir el precio lo más que puede, si fuera posible en los 10 pesos que hemos teorizado, pero como la demanda tiene su inclinación y su pendiente y su elasticidad establecida y él no puede tocarla, puede trasladarlo hasta este nivel de precios aquí, a la altura del nuevo equilibrio E1. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos antes. Trazamos este segmento, que es equivalente a este, que es el impuesto por unidad, y ¿qué vemos? Caramba, en este caso, el aumento de precio fue mucho más importante que en el caso anterior. Esto significa que el pobre consumidor va a pagar una proporción más elevada del impuesto. Fíjense, el segmento naranja es más grande que el segmento azul. ¿Lo ven? Sí, sí. Y lo mismo, acá lo estoy midiendo en términos de unidades y acá lo mediría en términos de segmento. Perdón, de áreas. Entonces, si yo pintara de colorcito toda esta área que está entre estos segmentos que estoy marcando, este sería el total de la recaudación tributaria del fisco. Impuesto unitario por cantidad vendida. Solamente que acá cambia la composición interna de esa recaudación. Aquí lo que aportan los consumidores es más importante que lo que pagan los productores. Ahora, ¿y qué cambió entre este gráfico y el anterior? La inclinación de la demanda, Y de la oferta. de la oferta también. Lo muestro de vuelta. Ahora, yo les dije, cuando vimos elasticidades, que si dos curvas pasan por el mismo punto, será más elástica aquella curva más aplanada y más inelástica aquella curva más inclinada. Bueno, acá tengo dos curvas que pasan por el mismo punto. Solamente que una es de demanda y otra es de oferta. Pero la comparación sigue siendo perfectamente válida. ¿Sí? Y en el gráfico anterior también. Entonces yo puedo comparar las elasticidades de ambas curvas y en función de eso ver cuál de los dos agentes se ve más perjudicado por la aplicación del impuesto. Permítame terminar con esto. Entonces, estamos en condiciones ahora de formular algunas conclusiones respecto a la aplicación de este tipo de impuestos. Cuando se aplica un impuesto específico o de cuantía fija por cada unidad producida y vendida, son los productores los contribuyentes obligados a abonar el mismo al fisco, obviamente. Son los que están inscritos en el organismo. Sin embargo, por tratarse de un impuesto indirecto, tratarán de trasladar el mismo a los consumidores. Esto se denomina incidencia del impuesto. Incidencia significa influencia o repercusión, según el diccionario. En un mercado imperfecto, los productores trasladarán todo el impuesto, el 100%, que era la pretensión original por la que yo preguntaba. Pero en un mercado competitivo como el que hemos analizado, la incidencia del impuesto sobre ambos agentes económicos dependerá de la elasticidad relativa de ambas curvas, la de la demanda y la de la oferta, que las puedo comparar porque ambas curvas pasan por el mismo punto y comparten la misma escala. Si no, no podría hacerlo. Cuando ambas curvas tienen sus pendientes normales, es decir, la oferta tiene pendiente positiva y la demanda tiene pendiente negativa, la incidencia del impuesto variará de acuerdo con el siguiente enunciado con el cual terminaremos. Aquel agente económico cuya curva, obvien los paréntesis,
aquel agente económico cuya curva sea relativamente más elástica, es decir, más aplanada, soportará la menor incidencia del impuesto, pagará menos, porque tendrá mayor capacidad de reacción frente a su aplicación. Lo puede eludir más fácilmente. Y aquel agente económico cuya curva sea relativamente más inelástica, soportará la mayor incidencia del impuesto. ¿Por qué? Y porque tendrá menor capacidad de reacción frente a su aplicación. Si ustedes después vuelven a los gráficos, van a ver que esto que está acá se refleja en los dos gráficos que yo presenté. Esa sería la conclusión. En todo caso, el martes que viene lo volvemos a tocar volvemos a mostrar los gráficos para ver si es cierto lo que el profesor dice. Aquí terminaríamos por hoy. Escucho sus preguntas. ¿Sí? ¿No tenemos preguntas?